En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Pues así, unidos como hermanos, con el gozo de sentirnos unidos y de venir juntos a celebrar la presencia y el amor de Dios en nuestra vida. Vamos a celebrar el encuentro con el Señor Jesús como hijos suyos, nos recuerda la segunda lectura, bautizados, hijos de Dios, con ese don de la vida nueva. Formamos la familia del Señor. Vamos a poner ante el Señor todas nuestras esperanzas, ilusiones, también nuestros dolores y dificultades. Ponemos especialmente en manos de Dios a algunos hermanos que nos han dejado en este tiempo. Juana y Suca Ubango, que murió el 26 de marzo, a Argemiro, que murió el 19 de mayo, a Juan y los difuntos de esta familia Aragón González. Y a los enfermos que seguimos teniendo a nuestro alrededor, esas personas pues que a nuestro lado están viviendo la dificultad de la enfermedad, que unidas a Jesús vivan en la esperanza también siempre, y que nosotros estemos cerca ayudándonos los unos a los otros, construyendo juntos esa comunidad de hermanos. Así que nos ponemos ante el Señor y le pedimos su gracia, su abrazo de misericordia. Tú compartes con nosotros el camino y las dificultades de la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú entregas tu vida por amor a nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú quieres que vivamos como hermanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios en su bondad tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a alabar a Dios cantando. En la tierra paz a los por él amados. Gloria a Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Solo tú eres santo, tú solo Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos.
Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos y acogemos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer, y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: «Estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse». Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo: «¿Qué podemos hacer por ella?». Respondió Gehazi, su criado: «Por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano». Eliseo ordenó que la llamase, la llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: «El año próximo por esta época tú estarás abrazando un hijo». Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros.
Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa. Anunciad las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos hace un llamamiento Jesús a un seguimiento de discípulos, radical, al punto de poner en esas expresiones, 3 seguidas además, lo de no es digno de mí. Fijaros qué cosas más importantes que consideramos lógicamente pues como casi lo más importante que puede existir en nuestra vida, ¿verdad? El que no quiere a su padre o a su madre más que a mí, ese no es digno de mí, nos dice Jesús. O al revés, quieres a tu hijo o a tu hija más que a mí, no es digno de mí. Nos damos cuenta de realmente lo importante que sitúa Jesús, ¿verdad? Ese seguimiento radical de Él, como puesto en el centro, en lo esencial, ¿verdad? Lo que luego todo lo demás, además, tiene su sitio, claro, por supuesto. Por supuesto que no podía ser expresión de Dios que no queramos a alguien, primero, que es tan cercano, pero en cualquier momento, también a otros. Él nos pide que nos amemos todos unos a otros, incluso al enemigo, incluso a aquel que nos hace daño. ¿Cómo no vamos a querer a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todas las personas que tenemos cerca, ¿verdad? Esos hermanos que formamos esta gran familia, ¿verdad? Pero cuando Jesús nos lo dice, está diciéndonos algo muy importante. El que quiera seguir a Jesús tiene que tener ese espíritu de discípulo
que se pone en el seguimiento de Jesús, ¿verdad? Y que Jesús está siempre ahí, delante, y que nosotros le seguimos. Y le seguimos incluso poniendo en juego cosas esenciales. Incluso si ese seguimiento nos puede producir, y nos produce algunas veces, pues mucho dolor y mucho sufrimiento. Claro. Se entiende también porque muchas veces al querer a una persona sabes que eso va incluido el sufrir, ¿verdad? Si alguien no nos interesa y no le queremos, tampoco sufrimos mucho, ¿verdad? Pero es que realmente muchas veces el amar al otro pues incluso conlleva este dolor o este sufrimiento. Por eso dice por tercera vez como sellando definitivamente: y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Es decir, queremos seguir a Jesús, queremos ser discípulos, nos ponemos en su seguimiento y entonces eso incluye el que cuando llega tomemos también esa cruz que el propio Señor tomó y que nosotros tomamos en su seguimiento. Porque allí vamos encontrando el sentido más hondo de la existencia, de la vida. O si queréis, como dice él, la vida misma. Porque el que encuentra su vida así y pone su vida en pues cualquier cosita de las que tenemos alrededor, incluso algunas que consideramos muy importantes, pues va y la pierde, ¿no? Porque se ha jugado la vida por una cosa que es, al fin y al cabo, pasajera o caduca. Sin embargo, insiste, el que pierde su vida, esas son las categorías que utilizamos a veces, ¿eh? Alguien que, pues se pone a servir a los demás, se pone a sacrificar cosas suyas, a esforzarse para otros, en servicio de otros, y a veces hasta se olvida de sí mismo, y a ese humanamente solemos decir que es un poco tonto. Esa expresión que a veces he utilizado, y no sé si todavía utilizamos algunas veces, de decir al que es bueno le llaman tonto. ¿No se os ha ocurrido alguna vez? Sí, ¿no? Vale, pues un poco por ahí. Es decir, efectivamente, cuando uno pierde su vida al servicio de los otros, como entrega de los otros, a veces le decimos... Porque claro, lo que de entrada se nos ocurre es, pues vamos a mirar por nuestros propios intereses, nuestras propias cosas, vamos a cuidar eso, y lo demás, bueno, ya veremos. Ya veremos que cuando se hace con este estilo acaba no siendo, porque evidentemente siempre hay intereses y cosas personales y egoísmos personales que se pueden interponer. Cuando se sigue el camino de Jesús, la opción radical es otra, es entregarse, es ponerse al servicio, es lo que hizo Jesús. Por eso. Y ahí nos dice, y ese encuentra la vida. ¿Ha perdido la vida por mí? Pues la encuentra. La encuentra porque ha encontrado lo esencial de esa vida y de esa vida que ya no solo de este tiempo, de este momento, sino total. Es la vida de los hijos de Dios. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. Y además encontrará pues esas satisfacciones que a veces da pues el sentido del servicio, etcétera, o de la generosidad. Fijaros, inmediatamente después nos dice que aquel que recibe a una persona sencillamente por ser discípulo del Señor, ese recibirá todo. En el fondo está diciéndonos con diversas expresiones, ¿verdad? Otra vez lo mismo. Vivirá esa vida de hijo de Dios y vivirá con Él. Y tendrá esa vida en plenitud, esa vida que el Señor nos regala y que San Pablo pues se lo explicaba a los romanos diciéndole eso, que los bautizados en Cristo hemos compartido con Él y compartimos con Él todo. Dice, la muerte de Cristo, claro que sí. Porque el bautizarnos es unirnos a Él de tal modo que vivimos su misma vida y que por lo tanto participamos de su cruz,
de su muerte y de su resurrección. Con aquel bautismo de las primeras comunidades, que además es muy visible en Nazaret, hay un lugar, una casa, utilizada por los primeros cristianos, en los cuales hay una especie de piscina, de pequeña piscina, ¿verdad?, donde se bautizaba. Y al un lado hay unas escaleras y al otro lado otras escaleras. Cuando se bautizaban los primeros cristianos, pues lo que hacían era que bajaban al agua por una de esas escaleras, se metían en el agua y luego salían por la otra. Y eso era muy visible, el decir, hemos ido con Cristo hasta el final, hasta el abismo, si queréis, y salimos renovados y transformados en hijos. Una expresión muy visible del bautismo, ¿no? Bueno, entonces, como bautizados somos hijos de Dios, estamos participando de esa vida de Cristo, de la vida de hijos de Dios, y esa es la que tenemos que poner en marcha y en obra cada día, ¿no? Y entonces somos llamados a vivir y a realizar aquella tarea que el propio Jesús tiene, que es el anuncio del Evangelio, de la buena noticia, del amor de Dios, de la vida de hijos de Dios. Así que cualquiera que haga esto va a recibir esa vida en plenitud. Fijaros cómo lo dice Jesús, aquel que recibe a un profeta porque es un profeta, sin más. Tenemos el ejemplo hoy en la lectura de la primera lectura, Eliseo, ¿no? Va por allí por el camino y una buena mujer dice, este es un hombre de Dios, voy a prepararle un sitio para que esté tranquilo, para que pueda retirarse, para que pueda estar con Dios en la tranquilidad, ¿verdad? Y le regala eso como un don, y Dios la regala a ella mucho más. Porque en un momento determinado se pregunta a Eliseo, ¿y qué puedo yo hacer por ella? Y mira, ¿a través de quién? A través de su criado, a través de una persona que en principio pues no la teníamos muy en cuenta en esto, pero es el que le dice, oye, que no tiene hijos. Y era muy importante para esa sociedad, para valorar a esa persona. Llámala. El año que viene tendrás un hijo. Se parece mucho a la expresión aquella que utilizó el mismo Señor con Abraham y Sara, ¿verdad? Diciéndole, tú vas a tener un hijo. Dice, hombre, que soy muy mayor yo para estas cosas. Dice, el próximo año vas a tener un hijo. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo cuando Dios está ahí presente, el regalo que recibimos es mucho más grande todavía. El que recibe a un justo porque es justo, recibe la paga de justo. Y hasta si le das un poquito de agua a un discípulo porque tienes sed, el Señor te lo da muchísimo más a ti, muchísimo más. Es eso, es un seguimiento, una llamada al seguimiento radical de Jesús que te llena de vida, que te puede exigir, a veces momentos difíciles, dolorosos, pero que te va a dar la vida. Pues vamos a pedirle al Señor que sigamos ese camino del discípulo de Jesús. Que así sea. Confesemos juntos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y presentamos al Padre Dios nuestras peticiones, nuestras oraciones. Presentemos ahora nuestra oración por la Iglesia, por el mundo entero y por nosotros mismos,
Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, que sea un buen guía de la comunidad de los seguidores de Jesús y nos ayude a todos a vivir con alegría el camino del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todas las entidades de la Iglesia que trabajan para reducir el impacto social de la pandemia, que no les falte la fortaleza y la esperanza para que comporta nuestra fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que sufren las consecuencias de la crisis económica, que se encuentren las fórmulas a nivel político y social para ayudarlos con generosidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que sufren por la enfermedad o la vejez, que puedan vivir con buen ánimo su debilidad y no les falte la fortaleza de Dios ni la compañía de los hermanos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, que sepamos ser buenos mensajeros de la alegría de la fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Vamos a poner en presencia de Dios a esos hermanos que nos han dejado en este tiempo, que ha sido más difícil acompañarlos, ¿verdad? A Juana y Suca, a Argemiro, que han fallecido pues en este tiempo, a Juan y sus familiares. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo y llénanos de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Traemos las ofrendas para la celebración de la Eucaristía. Orad, hermanos, para que esta celebración nuestra sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque has querido reunir de nuevo por la entrega de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los ángeles, a los santos, a todas las criaturas, te alabamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó la copa y dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Reconocemos al Señor Jesús, que nos da su vida, que nos invita a unirnos a Él. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya entrega quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos con tus elegidos, de tu heredad, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, nuestro esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro hijo Juan Antonio, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A los hermanos que nos han dejado, Juana y su Caubango, a Argemiro, a Juan y sus familiares, todas esas personas que hemos perdido en este tiempo. Acoge en tu reino, en tu abrazo misericordioso de Padre a esos hermanos nuestros y hazlos partícipes de la plenitud de la vida en Cristo. Danos la fortaleza del Espíritu para vivir en tu seguimiento, incluso en los momentos de dificultad y dolor, para que lleguemos un día a participar de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de los sufrientes de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos fieles a la palabra del Señor Jesús, oremos confiadamente como Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú dijiste a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Llénanos de esa paz tuya, fortalécenos con tu gracia, y así, iluminados por tu luz, por tu Espíritu, seamos fieles mensajeros de esa paz y de ese amor tuyo para todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, vida entregada por nosotros. Dichosos los llamados a participar de la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas de este mundo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jesús mío, no permitas que me separe de ti. Amén. Vamos a rezar juntos la oración del 50 aniversario, pidiendo esa bendición para todas nuestras familias, todas las personas que tenemos alrededor. Dios de la historia, que te haces presente en nuestra historia, gracias por tu presencia y tu bendición. Gracias por nuestros mayores. Gracias por los que estamos codo con codo. Gracias por los que vendrán. Gracias por los que nos acompañan ya desde el cielo. Perdón por nuestras torpezas y nuestros pecados. Bendice nuestra parroquia. Bendice nuestras calles, nuestro barrio. Bendícenos a nosotros y a nuestras familias. Háblanos en lo cotidiano, guíanos. Conviértenos en lugar de esperanza y de vida, de escucha y acogida, de misericordia y perdón. Familia que marcha y reza unida, abiertos a todos, con mano tendida, con corazón sensible, con mirada divina. Buena noticia. Queremos seguir construyendo contigo, unidos a ti. Dar razones para la alegría, tener un lugar en el mundo, sentirnos vivos. Presencia de Dios en nuestra historia, cogidos siempre de tu mano y de la mano de María. Amén. Pues a partir de hoy, los domingos habrá misa a las 9:30, a las 12, uniendo la de 11:30 y la de 1, y luego a las 8 de la tarde. Las misas de la tarde pasan a ser a las 8 todos los días.
Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Demos gracias.